Ahí pongo a grabar. Bueno, ahí está. ¿Cómo estás? Bien. ¿Comenzamos? Dale. Sí. ¿Qué es la afasia? Primero. Bueno, la afasia es un trastorno adquirido a causa de un accidente cerebrovascular o de un traumatismo de cráneo, a veces a consecuencia de algún tumor cerebral, que afecta 4 modalidades del lenguaje. Afecta el lenguaje oral, el lenguaje escrito, la expresión oral, la expresión escrita y la comprensión en sus vertientes tanto auditiva como la comprensión lectora. Que haya un trastorno del lenguaje puede tener una mayor o menor implicancia en lo que es la comunicación, porque sabemos que la comunicación es mucho más que el lenguaje. Y a veces la afasia se ve acompañada por alguna otra alteración de alguna otra función mental, como puede ser la memoria, las praxias, las gnosias, y en algunos casos, si la persona, digamos, ha tenido una ACV, también puede tener alguna complicación de índole de lo senso-perceptivo y de lo motor, ¿no? Pero la afasia en sí es esta alteración del lenguaje que es adquirida. Vamos a hablar de afasia cuando se produce o un accidente cerebrovascular, o un traumatismo de cráneo, o un tumor cerebral, es decir, en personas que ya tenían el lenguaje adquirido y que irrumpe un evento en su vida, ¿no? Un día, hasta un momento antes de ese evento, esa persona era competente en el uso del lenguaje de la comunidad en la que nació y se desempeñó. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con personas con afasia? Uy, es una historia larga, porque yo cuando empecé la facultad no sabía lo que era la afasia. Yo conocí esta alteración del lenguaje cursando la materia, y la verdad que fue un mundo que me sorprendió, me fascinó, me interesó, y ni bien me recibí en el año diciembre del 90, en marzo del 90, en marzo del 91, vi un cartelito en la facultad cuando yo iba a hacer los trámites, que en el Hospital Israelita, que es un hospital privado de aquí de la ciudad de Buenos Aires, 30 años. Así pedían personas recién recibidas que tuvieran interés en formarse en afasia. Y ahí fui, ahí quien coordinaba el equipo era la licenciada Adriana Yanco, y me formé especialmente en la atención, la calle, estamos cerquita de la calle, especialmente en la ambulancia de personas con afasia, y se armó un grupo de trabajo hermoso, y me dediqué exclusivamente a esto muchos años. Luego, cuando nacieron mis hijos, hice una pausa, porque es complicado para las mujeres profesionales y que elegimos la maternidad y estar con nuestros hijos. Es complicado a veces combinar los tiempos, así que ahí yo hice una pequeña pausa, digamos. Un break. Sí. Después retomé en el 2008 en la Fundación Argentina de Afasia, donde nos conocimos. Sí. Y ahí estuve hasta el 2013. Y después ya empecé ya en el 2010, no, sí, en el 2010 había también empezado a volver al arte, porque a mí el arte siempre me gustó, siempre me interesó y siempre lo desarrollé, pero nunca se me había ocurrido que fuera profesionalmente. Y en el 2010 retomé los estudios en cuanto a cuestiones artísticas, y 2013 como que empecé a maniobrar y a timonear y vertir mi orientación más hacia lo artístico, y me quedé con muy poquitas personas a las que acompaño en su tratamiento, pero ¿sí? Bueno, debo decir que mi especialidad en la fonoaudiología fue la rehabilitación de personas con afasia. Esa fue mi especialidad en la fonoaudiología. ¿Qué características tienen las personas con afasia? Las personas con afasia son personas como cualquiera de nosotros. Son personas que pueden ser
tener buen carácter o mal carácter, que les puede gustar diferentes cosas en la vida, que digamos, son personas como nosotras. Las características que va a tener de aquí en más, que a diferencia de quienes no lo hemos tenido, tienen un trastorno específico del lenguaje que va a interferir en su vida diaria, en mayor o en menor grado. Cada persona además tiene características particulares en este trastorno del lenguaje. Como yo decía al principio, el lenguaje es una vertiente más de lo que tiene que ver en la comunicación. Hay personas que en pruebas que se le hacen, en evaluaciones, tal vez su puntuación determinaría que tienen un trastorno del lenguaje moderado. Sin embargo, desarrollan capacidades de comunicación que hacen que funcionalmente esa persona esté más adaptada que a lo mejor alguien cuyos puntajes en lenguaje son un poquito mejor, pero que no desarrolla habilidades de comunicación. Entonces, si bien hay características que pueden ser comunes en diferentes personas, porque de hecho hay características que son como clásicas de los trastornos del lenguaje, en cada persona merece un estudio particular de qué posibilidades de comunicación tiene, qué áreas están afectadas, qué áreas están conservadas, bueno, y un montón de situaciones que es como el contexto en el que esa persona está inserta, si trabaja, si no trabaja, a nivel de estudios, el aspecto emocional, tiene un grupo de sostén, de contención, sí. Si está en un estado, digamos, más agudo, si está en un estado ya crónico, en fin. Es decir, que sí es verdad que hay características comunes, digamos, lo que llamaríamos los síntomas, pero cada persona es esa persona con, y entre todas las cosas que tiene esa persona, tiene además afasia. Ok. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como fonoaudióloga? Yo creo que no sé si el mayor reto, pero que es algo que uno va aprendiendo y va aprendiendo también de las personas a quienes está tratando, el manejo de la frustración, ¿no? Sí. El manejo de la frustración. Fundamental. Sí. Sí. Y como la claridad en los objetivos, ¿no? Como poder elaborar cuáles serían objetivos concretos y posibles. Y eso también tiene que ver con la frustración, pero me parece que el gran desafío para todas las personas involucradas en acompañar procesos de rehabilitación, se me ocurre que puede ser el de la frustración, el trabajo con la frustración propia, ¿no? Y de poder sostener a un otro, a una otra, que también pasa por periodos de frustración. Ok. ¿Puedes hablar de mi evolución y el tratamiento que hiciste conmigo? Bueno, que fue hace como 10 años, Carolina, ¿no? 9 años. 9 años. En el 2011 sí. Estuviste aquí en Buenos Aires, 2011. En febrero. Bien. Sí. Yo, mira, te voy a decir la primera impresión que yo tengo, el primer recuerdo de verte en la sala de espera, el susto. Susto. Sí. Y enojo. Pánico. Y enojo, sí. ¿No? Sí. Sí. Te recuerdo, pero clarito, estás igual, Carolina, ¿no? Han pasado los años. Recuerdo con quién estabas también, recuerdo quién te acompañaba. Además, no es frecuente en personas jóvenes, ¿no? En general las instituciones de rehabilitación de personas con afasia están llenas de personas adultos y de adultos mayores, ¿no? La franja de jóvenes entre 20 y 30 años es menor. Coincidió que en tu época había varias personas jóvenes. Menos mal. Sí, ¿no? Recordás algunas, incluso sí. chicas, pero bueno, esas cosas que a veces suceden, ¿no? Justo se dio esa coincidencia y que había algunas de las terapeutas
de neuropsicología y de lingüística, una de las chicas lingüísticas, que también eran personas más jóvenes que el resto de las terapeutas, así que eso me parece que está bueno. Pero digamos, en principio, el primer recuerdo tuyo que tengo es en relación a lo humano, ¿no? A esa cosa de verte muy asustada y también enojada. Pero Sí. por otro lado, te recuerdo la perseverancia, el tesón y la curiosidad, que creo que tiene que ver con tu personalidad, pero también con que vos venías de las ciencias, y entonces vos todo el tiempo, Claro. digamos, ibas haciendo los ejercicios que te proponíamos, pero enseguida decías, ¿por qué? Como que vos tenías además curiosidad por entender el proceso. Eso lo recuerdo como muy claro. Bueno, y ¿nos puedes contar tu proyecto de literatura? Sí, claro. En realidad no es un proyecto de literatura porque yo lo que hago es contar cuentos oralmente. Narrar Narrar oralmente. oralmente. No son Sí, cuentos que escribo yo, son cuentos de autores vamos. literarios o Sí. cuentos de tradición oral, y la narración oral lo que hace es versionar eso, eso que ha recibido, y contarlo, ¿no? Contar un cuento, con el gesto, con la Súper. mirada, estrictamente eso. Y si uno se pone a pensar, sigo estando en el área del lenguaje y de la comunicación. Eh, no siento que sean dos profesiones antagónicas, pienso que son como distintas facetas de un mismo campo, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el lenguaje y que tiene que ver con el otro, ¿no? Quienes hacemos rehabilitación como terapeutas es con el otro, ¿no? Juntos, con. Y Y cuando contamos un cuento también es con el otro, porque el público, quien escucha, completa esa historia que va escuchando y es quien crea las imágenes. súper importante expresar, Sí, claro. sí. ¿Cómo integrar lo de los cuentos a tu práctica como fonoaudióloga? Mira, la verdad es que en este momento eh, no lo estoy haciendo. ¿No? Esto, no, en este momento yo tengo como carriles separados. Por un lado, las personas con las que Ok. seguimos haciendo tratamiento de lenguaje, y por otro lado, las cuestiones de narración. Eh, Pienso que es algo que se puede hacer, y de hecho hay colegas que lo hacen y demás. Eh, Creo que es una forma de expresar el lenguaje como narrar, eh, entonación. Sí, es sí, claro, muy importante, ¿no? sí, claro, Cantar. obvio, pero digo, en esto que yo decía al principio, que para cada persona lo que esa persona necesita en este momento, con las Sí. personas con quienes yo estoy trabajando en rehabilitación, no es este un recurso que esté usando, quiero decir, ¿Sí? ¿no? Ok, Eh, ok. por eso, digamos, insisto en que cada cosa hay que diseñarla a medida, no es Mm, para todos los cuentos, para todos, ¿no? A sí, medida. ok. Y más allá de que decidiera usar para algunas personas en particular los cuentos como una herramienta terapéutica en sí, en esto de decir, bueno, me interesa que las personas al escuchar un cuento puedan interpretar, ¿no? Estimular la comprensión auditiva o poder hacer ejercicios de producción de discurso con un objetivo terapéutico. Sí me parece que más allá de todo eso, el goce que produce escuchar un cuento, me parece Sí, que vale la pena, ¿no? Porque aunque esa persona tal vez no termina de entender todo el cuento, hay algo de lo general, hay algo de la situación afectiva y comunicativa que se produce, bueno,
que es absolutamente valioso, tanto para las personas con afasia como a las personas sin afasia. Súper, gracias. ¿Nos puedes compartir un cuento? Bueno, le voy a contar un cuento de un escritor argentino que se llama Marcelo Birmacher. Como te decía, lo que yo voy a hacer es una adaptación de ese cuento y una versión a la oralidad. Yo no lo cuento tal cual está y hago algunas modificaciones, así como cuando una novela se lleva al cine, necesariamente hay que transformarla. Bueno, aquí Claro. va a haber algunas transformaciones, pero es un trabajo a partir de un cuento de Marcelo Birmacher. Me voy a sacar los anteojos. El cuento dice así. En un tiempo remoto y en una aldea cuyo nombre no recuerdo, vivía un joven justo y valeroso. El muchacho tenía el rostro lleno de cicatrices y estaba enamorado de una mujer de su edad tan hermosa, tan hermosa. Él había ido a declararle su amor, pero ella al ver el rostro del muchacho le había dicho que no, que si él pudiera quitar las cicatrices de su rostro, quizás, tal vez, a lo mejor ella podría aceptarle. ¿Qué clase de respuesta era esa? ¿Por qué un hombre bueno se enamora de una mujer vanidosa? Pero el muchacho no podía dormir pensando cómo hacer para sacar las marcas de su rostro y conseguir el amor de la muchacha. En una de esas noches de insomnio salió a caminar por el bosque. De pronto escuchó unos ruidos por el camino y vio que se aproximaba una carreta tirada por una mula y conducida por un anciano. La carreta se detuvo. El anciano se bajó, se acercó a la mula, empezó a hacer unos movimientos extraños y decir unas palabras raras, y el anciano convirtió a la mula en un hombre. Luego encendió un fuego, puso a asar un pollo, hizo que el hombre, antes mula, se sentara y empezaron a comer y a conversar en voz baja. El muchacho tenía miedo, pero era más la curiosidad. Así que se acercó y le preguntó al anciano qué era lo que pasaba ahí. El anciano le dijo, ¿qué pasa aquí? Aquí no pasa nada. Pasa que en noche fría me gusta tener compañía. Pero ahora que tú estás aquí, que todo sea como era. El anciano volvió a hacer los movimientos, decir las palabras y convirtió al hombre otra vez en mula, que se alejó al paso. Siéntate, muchacho, siéntate. Aquí hay pollo y vino suficiente para los dos. El muchacho se sentó y empezó a pensar que ese viejo tal vez podía ayudarlo. Le preguntó cómo hacía eso y el viejo le dijo que compartir la comida y el vino sí, pero que compartir su secreto no. Pero el muchacho insistió, estoy seguro que con eso que tú haces podrías sacar las cicatrices de mi rostro. El viejo le dijo que sí, que poder podía, pero que no estaba seguro de que eso fuera lo que el muchacho quería. Viejo, eso es lo que más quiero en el mundo. Si tú lo quieres, será. El anciano entonces empezó a caminar alrededor del muchacho, haciendo los gestos, diciendo las palabras. El joven sintió una especie de mareo y cuando abrió los ojos delante de sí había una imagen. La miró con cuidado y reconoció lo que se veía en esa imagen. Sí, esa era la imagen de su aldea. Claro que la reconoció, las casas, y además reconoció lo que esa imagen mostraba. Era el día que los cosacos habían atacado la aldea. Ahí estaba todo. Las casas, los cosacos entrando a caballo. ¿Cómo no se iba a acordar de ese día? Si él había luchado con sus amigos y muchas de sus cicatrices habían nacido ahí. Ahí estaban los cosacos entrando, sus amigos peleando y algo estaba mal en esa imagen. Porque él podía ver a los jóvenes amigos luchar, pero él en esa imagen estaba escondido detrás de un barril temblando de miedo.
De pronto la imagen se disipó, el muchacho abrió los ojos y enfrente estaba el anciano con un espejo. El joven se miró y, viejo, sacaste la cicatriz de mi frente. Te dije, poder se podía, y como tú no luchaste con los cosacos, el joven se enojó. Viejo loco, ¿qué decía? Claro que él había luchado con los cosacos. No, muchacho, las cicatrices son huellas que deja la vida, marcas de lo vivido. Si la marca no está, aquello que la provocó tampoco. Así que tú esa noche no luchaste con los cosacos. ¿Quieres que siga quitando las marcas de la vida? No. Terminaron de comer, terminaron de beber. Quizá después de tantas noches sin dormir, el joven estaba muy cansado, quizá fue el vinito que estaba muy rico. La cosa es que el joven se quedó dormido. Cuando se despertó, ya no había rastros de la fogata, ni de mula, ni de anciano, ni de carreta. Esperó a que el sol estuviera bien en lo alto y fue hasta la casa de la mujer que a él le gustaba. Ella, en cuanto lo vio, intentó rechazarlo una vez más, pero él le tomó la mano, hizo que ella le tocara la cicatriz y le dijo, esta que está aquí fue cuando, y le contó. Y esta otra que tengo aquí fue porque, y le contó. Y así le contó el origen de cada una de las cicatrices. Terminó de contarle el origen de la última en el mismo momento en que un rabino los casó. Y este cuento se terminó. Hermoso. Gracias, gracias. Bueno, Cicatrices de Marcelo Birmacher, mi versión para la oralidad de ese cuento. Perfecto, perfecto. ¿Qué consejos les das a las personas que nos están viendo en grabación? Bueno, como un listadito, ¿no?, de cosas generales. Primero, entender que las personas que tienen afasia no son personas que están enfermas, que son personas que pasaron por un episodio intempestivo que irrumpió en sus vidas y que lo que tienen es un trastorno del lenguaje adquirido, que no quiere decir ni que están locos, ni que son tontos, ni que son seres de otro planeta. Son seres como nosotros que están con un problema puntual en el lenguaje. Y que así como esas personas se esfuerzan por comunicarse mejor, nosotros debemos esforzarnos por contribuir a la comunicación. Averiguar, preguntar, informarnos, ¿no? No dar por hecho cosas, preguntar cómo podemos ayudar. En líneas generales, ¿qué podría decir uno? Hablar un poco más lento. Nosotros los argentinos, vos lo habrás visto acá, Carolina, especialmente los porteños, ¿no? Sí. Hablan más lento para dar posibilidad que los tiempos de procesamiento del otro se adecúen. Todos tendemos, cuando alguien nos parece que no nos entiende, a elevar el tono de voz, como si el problema fuera una disminución de la audición, ¿no? No, más lento, frases más cortas, chequear si el otro efectivamente está entendiendo, darles espacio al otro para que el otro se comunique, no querer reponer nosotros las palabras que al otro no puede. Entonces la persona está empezando a decir y nuestra ansiedad hace que completemos, generar ambientes propicios para la comunicación. Si a nosotros mismos nos pasa que si estamos en una reunión con mucha gente, a veces estamos confusos, nos perdemos y demás, imaginemos en una persona que está con una carga cognitiva sumamente exigida, ¿no? Ponernos en el lugar lo que nos pasa cuando hemos estado en un país o en un lugar donde no entendemos y la tensión que nos acompaña todo el tiempo. Entonces, creo que muchas veces los consejos son hacia los de afuera en relación hacia quien tenemos que acompañar en su proceso. Buscar tratamientos.
Importante. Importante, tener muy claros los objetivos, cuáles son las expectativas, valorar las cosas que se logran, estar atentos a descubrir qué cosas esa persona tiene para ofrecernos que tal vez ni la misma persona sabía que tenía. Y bueno, también pienso que las personas que acompañan a personas con afasias también tienen que tener sus espacios de contención, ¿no? También hay que cuidar al cuidador, porque también es difícil para las familias, porque también es esto que afectó al ser querido, también irrumpe en la vida familiar. Claro. A Creo que todos. también, sí, claro, y entonces Sí. yo sé que vos estás haciendo una movida en relación a conectarse con otras personas con afasia y a las familias con afasia, me parece que eso es muy importante. Sí. Aquí en Buenos Aires, no me acuerdo si vos llegaste a conocerla, Caro, pero Analía Cribelo, que es una joven que tiene afasia, pero a raíz de un accidente de tránsito. ¿Movilístico? Automovilístico, claro. Sí. Ella con otras personas fundaron aquí también una asociación justamente para acompañarse. Ultrella. Sí. Ultrella. Súper bonito. Así que, y bueno, me parece que eso también es importante. Informarse, sostener y sostenerse. Gracias. A vos. Muchas gracias. A vos, Caro, un placer. Finalizó tu entrevista. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Un abrazo. Para vos también. Gracias. Chao.